Si algunos estuvieron aquí hace como 2 semanas, vimos la primer mensaje fue no sueltes tu arpa. Hablamos del tema de los que habían sido enviados a Babilonia, y estaba el pueblo de Israel pues triste, ¿no? Y los enemigos le decían, a ver, toquen el arpa, así como la tocaban cuando estaban en Jerusalén. Y el pueblo ahora sí que el pueblo de Israel dice, ¿cómo vamos a tocar el arpa si estamos lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra casa? ¿Verdad? Entonces, el mismo pueblo de Israel dijo, o los mismos estos hermanos al que les decían que tocaran el arpa, los mismos judíos, y después ellos mismos razonaron y dijeron, ¿cómo vamos a dejar de tocar, que lejos esté de mí, o sea, de seguir hablando alabanzas, tocando alabanzas, que primero mi lengua se pega a mi paladar, o que mi diestra, que mi mano derecha pierda su movilidad, así en pocas palabras, ¿no? La semana pasada vimos, sal de tu cueva, sal de tu cueva. Entonces este mensaje lo tenemos grabados ahí en nuestra página de YouTube. Y es Elías estuvo en la cueva, en una cueva que huyó, ¿no se acuerdan? A causa de que los enemigos de Elías, sobre todo ahí Jezabel, le había dicho, lo amenazó a Elías, siendo que él había vencido a muchos profetas de Baal, ahí en Reyes, ¿no? El libro de Reyes describe eso. Entonces, bueno, pero ya vamos a dejar a un lado esto, y el día de hoy vamos a ver, es un mensaje para aquellas personas que ya no ven esperanza, que no ven ya oportunidad, que no ven ya mejora, que pareciera algunas veces, cuando Dios parece distante, vemos que todo está derrumbado, vemos que ya no hay solución, ya por más que tratemos de que las cosas mejoren, por más que trabajamos, si ustedes que tienen hijos saben eso, por más que ya le dijo a mi hijo esto, que le digo un versículo, o en la vida común, la vida diaria, oye, por más que a algún amigo le hablo de Cristo, no quiere cambiar, algún familiar, etcétera. Entonces, este mensaje tiene que ver con eso, ¿no? Y el tema del día de hoy es huesos secos, pues levántense, ¿verdad? Esta es una orden que ahorita la vamos a ver en Ezequiel capítulo 37. Yo creo que definitivamente creo que Dios lo ha dicho desde hace mucho tiempo, ya nos ha advertido que va a haber momentos de dificultad, momentos de valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo capítulo 23, versículo 4, para el cual David dice, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Algunas personas simplemente se quedan, o por otro lado, algunas otras personas se quedan simplemente con esa área agradable de Dios, esa área donde dice, pero Dios es amor, en Dios todo lo bueno viene del Señor, y hay personas que simplemente se quedan nada más con ese concepto. Pero ¿qué pasa cuando sientes a Dios distante? ¿Qué pasa cuando ya no ves esperanza? ¿Qué pasa cuando tienes muchas dificultades en nuestras vidas? ¿Qué pasa con eso? Seguimos clamando a ese Dios al cual tú decías, es que Dios es amor, y es que la alabanza me gusta mucho, y su palabra, pero cuando andas por esos valles de sombra y de muerte, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Nos desanimamos? ¿Nos alejamos de Dios? Entonces, hace mucho escuché a una persona que decía eso, yo prefiero ver a un Dios de amor, el Dios que me abraza y que me entiende. Yo sé, Dios es amor, Dios te abraza y Dios te entiende, pero también a veces vamos a tener que pasar momentos difíciles, de prueba, de desánimo. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser mi reacción en ese momento? Bueno, en la Biblia, amigos y hermanos, hay unos buenos ejemplos de eso. Y te comento que el pueblo de Israel pasó por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de dificultad, de desánimo, momentos que ellos decían, oye, ya esto ya no puede mejorar, y todo a causa de su pecado, del constante pecado y rebeldía de parte del pueblo de Israel. Ezequiel fue un profeta que vivió ese momento difícil, donde pues le tocó los momentos, dice,
momentos complicados donde la vida del pueblo de Israel dio un giro completamente. Y les cuento un poquito del profeta Ezequiel para que tengan un contexto. En aquel momento, cuando Ezequiel estaba haciendo su trabajo, el profeta Ezequiel, el pueblo se encontraba en Babilonia. Y el mensaje de este libro, del libro del profeta Ezequiel, es alrededor del 585 antes de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo un suceso trascendental, porque les tocó la caída de Jerusalén en Babilonia. Entonces, el mensaje del profeta Ezequiel tiene dos puntos importantes. Número uno, recordar el juicio de Dios por causa del pecado de Israel. Y por el otro lado, número dos, es ver la esperanza que Dios da a un pueblo, a ese pueblo que Él ha cuidado por mucho tiempo. Número uno, ver el resultado del pecado de nuestras vidas. Y número dos, recordar que aún en Cristo hay esperanza. Siempre hay esperanza. Entonces, aproximadamente todo ese tiempo al profeta Ezequiel le tocó vivir y vivió esos tiempos de oscuridad, de desánimo. Y por eso el primer mensaje que dimos en esta serie de mensajes, no sueltes el arpa, es esa situación del Salmo 137. Algunos han escuchado bien, seguramente la canción de los ríos de Babilonia. Bueno, eso hace mucho pasó, ¿verdad? Eso ya tiene un buen de tiempo. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo de esa canción. Entonces, esa canción de los ríos de Babilonia fue creada pensando en cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia y como dije al inicio, les decían, canten las alabanzas, ¿verdad?, que le cantaban a Dios. Entonces, imagínense el sentimiento de derrota que tenía el pueblo. No vivían en Israel, no vivían en Jerusalén, donde habían vivido todo el tiempo, ¿verdad? Ahora vivían en una tierra donde no era de ellos. Habían sido forzados a vivir en esta tierra llamada Babilonia. Y entonces, imagínate, pues el estrés, el desánimo, la ansiedad, pues la preocupación, y de esas veces que ya ni tienes fuerzas para hacer nada. Es ahí donde nace la historia, la profecía del Valle de los Huesos Secos. Ahora, en aquel tiempo y en el tiempo presente, esto no es muy diferente, porque a lo mejor algunos de nosotros, algunos de ustedes están sintiendo mucha opresión, muchos problemas, muchas dificultades, mucha tensión, y más por esta pandemia, más por problemas relacionados a la pandemia, por estar tanto tiempo en casa, algunos porque trabajan de casa, otros porque no les alcanza el dinero, porque les han recortado en la nómina, etcétera. Entonces, simplemente, si es así tu situación, este mensaje es para ti. Pero si tú simplemente quieres renovar fuerzas y quieres seguir adelante y quieres, a lo mejor te has sentido desanimado, triste, preocupado, a lo mejor también este mensaje puede ser para ti, para decirte que te levantes y emprendas un viaje, emprendas un nuevo deseo de seguir sirviendo al Señor. Por eso el día de hoy vamos a ver 4 puntos que nos pueden ayudar a entender cómo estos huesos secos pueden levantarse. Es decir, cómo tú y yo podemos activarnos nuevamente delante del Señor, aunque Dios parezca que está distante, aunque no lo está, ¿verdad? Recuerda. Entonces vamos a ir a la Biblia en Ezequiel capítulo 37. Y lo primero que yo quiero que vayamos a ver es, número 1, reconocer a Dios en medio de la necesidad. Reconoce a Dios en medio de la necesidad. Y vamos a ver el versículo en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 2. ¿Alguien que me ayude a leerlo para ver si vemos, para saber que estamos ahí y juntos, y ustedes también ahí compartan algo, un poquito ahí del versículo nada más? ¿Alguien? Ezequiel 37 del 1 al 2. ¿Quién me ayuda? A ver, no se amontonen. Yo. Matías. A ver, fuerte, por favor. 37, 1 y 2. Sí, 37, capítulo 37, 1 y 2, por favor. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos
y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, en gran manera. Muy bien, Gaby, muchas gracias, excelente. Entonces, aquí piensen en esto, o sea, acuérdate que Dios les hablaba a los profetas de mucha manera, incluso los ponía en situaciones físicas. Con Oseas fue muy similar, Dios le dijo, a ver, ve, búscate una mujer prostituta y tenla por mujer y luego esa mujer te va a dejar, y, o sea, etcétera. Entonces, de muchas maneras, Dios le hablaba, por ejemplo, a Jeremías, de muchas maneras físicas, mostrándole una verdad espiritual. Y aquí está Ezequiel caminando por este valle de los huesos secos, ¿no? Entonces aquí hay una verdad espiritual que Dios quiere mostrarle a él y a nosotros. ¿Y qué significa esto? Pues que podemos ver su mano, la mano de Dios en medio de la necesidad. ¿Saben qué representan los huesos secos? Los huesos secos representaban al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que estaba en el exilio, que estaba batallando, ¿verdad? Que tenía una esperanza ya casi muerta, que estaban desanimados, estaban todos esparcidos en medio de ciudades paganas y pues la mayoría estaban ahí en Babilonia. Entonces, aún así, Dios le mandó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos. Sobre huesos, y dice el versículo 2, dice, y por cierto secos, ¿en cómo? En gran manera. O sea, qué interesante le dice ahí, y me hizo pasar por todos ellos, versículo 2, en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea, mira toda esta situación. Y Dios le dijo a Ezequiel, incluso todavía lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo lleva a una situación así a Ezequiel, para mostrarle una verdad, una situación muy difícil, muy complicada. Pero aún así Dios quería que Ezequiel hablara y profetizara a este valle de huesos secos. Primero, y algo que a mí me llama la atención ahí, es que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Ahí dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Es la mano de Dios, la misma mano que se encuentra presente en la creación desde Génesis, la misma mano de Dios que escribió los 10 mandamientos, los cuales Moisés traía en sus manos, que después quebró, ¿verdad? La misma mano de Dios que después que hirió a los egipcios con quién sabe cuántas plagas, ¿te acuerdas? La misma mano de Dios que cuidó al pueblo de Israel en el desierto y lo llevó a la tierra prometida. La misma mano de Dios que nos ayuda a recordar a nosotros que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y que nos ponga debajo de sus alas para estar seguros. La misma mano de Dios llevó a Ezequiel a este lugar para recordarle el pecado que el pueblo de Israel había cometido. La misma mano de Dios nos mueve de tal manera, amigos y hermanos, que nos muestra una realidad en nuestras vidas. La misma mano de Dios que nos mueve de un lado al otro y que nos ayuda a ver con nuestros propios ojos, decir, ¿sabes qué? Ya entendí por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Ya entendí a qué se debe esta prueba, esta dificultad en mi vida. La misma mano de Dios que está sobre todos nosotros. La misma mano de Dios que tiene un control. Que no importa que algunos lo lleva a lugares de donde hay muertos, pero algunos lo lleva a lugares donde hay bendición. La misma mano de Dios. Amigos y hermanos, ¿qué significa esto? Que Él sigue estando ahí. Que la misma mano de Dios está en valle de huesos secos. Que el Señor sigue estando ahí con cada uno de nosotros, sin importar qué tan complicado está nuestra vida. Porque cuando tú crees que Dios está callado, Él sigue estando ahí, mostrando su juicio sobre cada uno de nosotros, mostrando el resultado de nuestro pecado, pero también mostrando lo bueno que es con nosotros al darnos las oportunidades, una oportunidad más. Algunos dirán, oye, a lo mejor Ezequiel, ¿qué estoy haciendo aquí en este valle de huesos secos? No hay sentido, esto es un desperdicio de tiempo, no hay razón alguna para que esté aquí caminando en medio de estos valles de huesos secos. No, el Señor lo tenía ahí para mostrar en Él su poder.
Me llama mucho la atención esto porque es Dios, ¿no? Que nos tiene todavía aquí con vida en esta tierra donde a lo mejor hay muchas personas que no tienen interés de buscar al Señor. Es Dios que nos tiene todavía vivos a ti y a mí y que me da la oportunidad a mí de compartirles esta palabra, de que nos muestra, que nos permite vivir en colonias, en la ciudad, donde la gente no está interesada en Dios. Entonces, qué interesante que la mano de Dios sigue estando aquí, en la iglesia, en su palabra, en las predicaciones, en nuestros Facebook, cuando publicas un versículo, y sigue llevando esa esperanza a la gente que te rodea. Aun cuando están huesos secos, y huesos secos en gran manera, como dice la palabra de Dios. Bueno, esta mano estaba en medio de los valles de huesos secos, en medio de este pueblo de Israel, este pueblo judío. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que Dios se mostrara y mostrara su plan en la vida de ellos. Para mostrar que todavía había esperanza en aquel tiempo. ¿Te cuento un versículo? Algún versículo sí lo tengo aquí, y este es el de Isaías 59, del 1 al 4. Fíjense lo que dice Isaías 59, del 1 al 4. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su mano para oír. La misma mano que decía en Ezequiel 37. Versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De quién fue la culpa? En la mano de Dios. Pero ¿quién ha hecho división entre ustedes y Dios? ¿De quién es la culpa? Dice ahí: de vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mucha gente hoy en día dice, yo creo que todos han escuchado eso: es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No debería estar aquí con los niños y con el medio de esta pandemia y en medio. Pues ¿no será que más bien nosotros nos hemos alejado de Dios? Dice: por vuestros pecados. Versículo 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades y conciben maldades y dan luz iniquidad. Esto, lo que acabamos de leer, no es nada ajeno a lo que vivimos hoy en día. Pero aún así, aunque el pueblo judío ya no se preocupaba por Dios y seguían con sus pecados, y eso acarrió 400 años aproximadamente de silencio, donde la Biblia no describe que Dios les haya hablado al pueblo judío, aun cuando a pesar de ese pueblo duro de cerviz, como dice la palabra de Dios, la mano seguía estando arriba de ellos todavía. ¿Y sabes qué? Lo va a volver a estar, porque aún en el tiempo de la gran tribulación, como lo platicamos la semana pasada, el domingo, y este domingo vamos a hablar un poquito más de eso, Dios sigue actuando y cuidando a su pueblo prometido. Algunos han escuchado los 144,000, han escuchado esa cantidad, 144,000 judíos, 144,000 israelitas. Es un pueblo, el pueblo escogido. Todavía va a tener cierta cantidad de un número determinado de judíos que van a obtener salvación. La mano de Dios sigue estando sobre ellos. ¿Y sabes qué? Aun cuando tú y yo pecamos, la mano de Dios sigue estando sobre nosotros. Y a veces esa misma mano, a lo mejor para algunos no es una mano muy a gusto, ¿verdad? Porque a veces la mano acarrea disciplina, pero después esa disciplina, como dicen Hebreos, es causa de gozo. Porque al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Es esa mano que después de la disciplina viene un abrazo, una mano de esperanza, una mano de: mi hijo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué andas haciendo en el pecado? ¿Qué andas haciendo en la maldad? Ahora, si Dios aún, si tú estás escuchando aún esto y estamos vivos, como dije hace un momento, es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y la mano de Dios sigue estando con nosotros, porque no nos ha llevado de este lugar. Sigue estando todavía, su misericordia con nosotros sigue actuando, no nos ha llevado su presencia todavía. Nos está dando oportunidad para que le conozcamos, para que le busquemos, aun cuando todo esto esté perdido.
Entonces, número uno, yo lo que quiero que pienses es reconoce a Dios en medio de la desesperanza, en medio de la dificultad, en medio de los valles secos, del hueso de valle, del valle de los huesos secos. Pero número uno, tienes que afirmar que hay un poder en su palabra. Afirmar que hay poder en la palabra de Dios, que aun cuando estés desanimado, estés triste, tú vas a la Biblia y encuentras esperanza, encuentras paz. Ahora vamos a leer el siguiente versículo, y alguien que me ayude a leerlo, en Ezequiel capítulo 37, 3 al 5. A ver, alguien que me ayude a leerlo, Ezequiel 37, el 3 al 5. Ezequiel 37, 3 al 5. Sí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gracias David, excelente. Entonces, afirma, aquí hay un poder en la palabra de Dios, hermanos. Dios le pregunta al profeta Ezequiel, fíjate eso, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? O sea, yo pienso obviamente que Dios conocía la respuesta. Él sabía la respuesta. Amigos, hermanos, Él sabe todo. No ocupa de nosotros, pero nos hace partícipes de la obra que Él quiere hacer en este tiempo. Qué interesante, hasta dónde estaban muertos estos huesos que no eran más que un valle podrido y seguramente hasta de olores fuertes. Pero aún así, o sea, yo de verdad estuve buscando imágenes de huesos secos y del valle de los huesos secos, ¿verdad? Y dije, ay, pues estas imágenes están muy feas, ¿no? Como que ver huesos y ver, no sé, imágenes de huesos como que no es algo muy agradable. Pero eso es lo que eran huesos secos, no había nada más que eso. Y Dios preguntándole a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo ves? ¿Resurgirá? ¿Cómo ves? ¿Israel resurgirá nuevamente? ¿Israel se levantará nuevamente? O sea, y es una pregunta que a lo mejor también para nosotros nos hacemos, ¿no? En nuestras vidas. ¿Cómo ves? ¿Puedo cambiar tu matrimonio? ¿Cómo ves? ¿Puedo cambiar a tus hijos? ¿Cómo ves? ¿Puedo cambiar tu economía? ¿Puedo cambiar y mejorar la iglesia? ¿Puedo tener una mejor iglesia? Y nos preguntan, ¿cómo ves? ¿Lo puedo hacer? O sea, a lo mejor Ezequiel le va a decir, no, pues Dios, no, aquí sí no. A lo mejor, ¿qué puede decir Ezequiel? No, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que sí, aquí sí está complicada esta situación, ¿verdad? Este matrimonio está complicado, mis hijos están complicados. Si tú vivieras con este hombre que vivo al lado, o vivieras con esta mujer, no, hombre, si te contara. O sea, es una buena pregunta. ¿Cómo ves? ¿Crees que puedo hacerlo? Ahora, en Esdras podemos ver y en Nehemías podemos ver que el pueblo de Dios se levantó, ¿te acuerdas? Hay un libro de Esdras y un libro de Nehemías en la Biblia y tú te vas a dar cuenta que aquel pueblo que estaba en esclavitud en Babilonia, hubo reyes que les dijeron, oye, ve a construir tu ciudad otra vez. Y le dijeron, ve a construir los muros, ve a construir tu templo, en Esdras y Nehemías. Amigos, hermanos, vimos en Nehemías este año al menos 12 versículos, 12 mensajes de la reconstrucción de los muros y de las puertas. ¿Lo logró el pueblo de Israel? Pues sí lo logró. A lo mejor no lo logró con el mismo esplendor del que había sido el templo de Salomón, pero lo logró nuevamente. Mira lo que dice Ageo, alguna vez lo vimos, Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? O sea, Ageo le está preguntando, ¿se acuerdan cuando vimos este pasaje? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto su casa en su gloria primera? Están hablando del templo de Salomón. ¿Se acuerdan del templo de Salomón? Un templo de oro, las escalinatas de oro, el trono de oro, leones que había alrededor del templo eran de oro, o sea, bellísimo ese templo. Y entonces le preguntan, ¿quién ha quedado ustedes que se acuerdan de aquel templo? Y les dice Ageo, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos?
Le está comparando, diciendo Geo, a lo mejor se acuerdan la primera casa, el primer templo, pero a la de ahora a lo mejor no es como nada. O sea, el nuevo templo que reconstruyó o que empezó a reconstruir el pueblo de Israel no era nada comparado al primer templo que habían construido en Salomón. O sea, en pocas palabras, sí lo logró, ¿verdad? Pero obviamente a veces, o sea, a lo mejor algunos hasta pueden decir, no, pues no se parece nada a la nueva casa. A lo mejor a veces, aunque tenemos la palabra de Dios, no tenemos el ánimo correcto para seguir adelante. Aun cuando tenemos la llave para nuestras vidas, a lo mejor no la usamos correctamente y a veces esto es como nada. No me va a servir. No me va a ayudar a mejorar mi matrimonio, mi vida. Y menospreciamos lo que Dios está haciendo hoy en día en su palabra, lo que nos está hablando. Menospreciamos a veces las reuniones, menospreciamos a veces estudios, no sé, pues menospreciamos y dejamos de creer en su palabra. Es el poder de la palabra de Dios que puede levantar estos huesos secos, hermanos. Les cuento una frase, dice, la vida es muy peligrosa, que dijo Albert Einstein, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Simplemente no actúan, no hacen nada. No creen en las promesas de Dios, no creen en lo que Dios va a hacer grandemente, simplemente se sientan así como que, pues algo, a ver qué pasa. El problema es cuando nosotros no le creemos a la palabra de Dios. El problema es que cuando a veces tenemos muchas luchas, muchos problemas, y a veces dejamos que nuestros pensamientos nos ganen y decimos, ¿qué puedo yo ofrecer a Dios? ¿Cómo esto va a cambiar? ¿Y a poco realmente, como dice la palabra de Dios, que Él me da una vida nueva, una vida abundante? ¿A poco va a pasar? Y a veces, hermanos, la palabra de Dios, bueno, más bien nuestras palabras negativas pueden más que la misma poderosa palabra de Dios. ¿Sí o no? A veces nuestras palabras negativas, nuestras palabras de desánimo, nuestras palabras de la gente que nos rodea y nos dice, ¿a poco tú crees en Dios? Puede más que esta palabra de Dios. El problema es cuando te la crees, ¿verdad? A lo mejor de repente decimos así en la iglesia, oye, algún día vamos a hacer, no sé, vamos a llenar este lugar. Y algunos dirán, ¿en serio? Alguna vez dije aquí en la iglesia, les dije, oye, algún día vamos a tener iglesias y vamos a mandar misioneros de esta iglesia y vamos a abrir iglesias en otras partes de la ciudad o a lo mejor en otro estado, en otro país. Y una persona que se rió. O sea, no sé si a lo mejor pensó que estaba jugando, ¿verdad? Pero pues tenemos la palabra de Dios, podemos hacerlo. Que me va a tocar a mí verlo, no sé, pues no, a lo mejor no sé, solamente Dios lo sabe, pero estamos trabajando para eso. ¿Crees que esta va a ser una iglesia grande donde se va a desbordar la gente y ya no va a caber? ¿Lo crees? Y sabes que Ezequiel le contestó la respuesta al Señor cuando le preguntó, ¿crees que se van a levantar estos huesos secos? Y Ezequiel dijo, Señor, tú sabes la respuesta. Amigos y hermanos, seguro que Dios sabía la respuesta, pero decide no actuar solo. Y como dije al inicio, convierte a Ezequiel parte de la historia. Y es lo mismo con nosotros. ¿Crees que se va a restaurar tu matrimonio? ¿Crees que se va a restaurar aquella persona? ¿Crees que aquella persona tiene remedio y va a encontrar paz en Cristo Jesús? Nos pregunta Dios eso. Y decimos, Dios, pues tú lo sabes. Una cosa podemos responder, no creo. No, Señor, tú lo sabes. Hermanos, Dios puede levantar estos huesos sin la ayuda de nadie, pero su gracia incluyó a Ezequiel para que se levantaran estos huesos secos. Yo lo voy a hacer, pero lo haré con tu ayuda. Mira lo que dice Ezequiel 37, 4 al 5. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, ¿qué les va a decir Ezequiel? O sea, te fijas, Dios quería usar a Ezequiel.
Sí, están viendo esa parte. Dios quería usar a Ezequiel, como también te quiere usar a ti y a mí, a cada uno de nosotros, para que seamos parte de levantar estos huesos secos donde estamos viviendo alrededor. Dios quiere que seamos nosotros parte de este proyecto, de su misión de esta iglesia, y está contando con nosotros. Porque le dice eso a Ezequiel. Me dijo entonces, versículo 4 y 5, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué le dijo? Y viviréis. Pero para que esta palabra sea escuchada, necesita de una persona que hable esa palabra. Es ahí donde cada uno de nosotros somos parte importante de transmitir la palabra de Dios a otros que son huesos secos, que están viviendo en pecado, en maldad, y están así secos, huesos secos. Y es Dios que nos está diciendo, profetiza, háblales. Y muchas veces pasa en nuestras vidas o a nuestro alrededor, oye, mira, estoy pasando estos problemas, estoy pasando estas necesidades, y mira, mi hijo está pasando por esto. Y yo me preguntaría, ¿por qué no le hablan la palabra de Dios? No, pues es que no la sé. Bueno, pues conéctate con Dios, así como Ezequiel estaba conectado con Dios y podía transmitir el mensaje justo que Dios quería darle a esos huesos secos. Profetiza. Porque es Dios que está hablando por medio de ti. Yo me acuerdo, pues este lugar, esta iglesia, o sea, éramos muy pocos hace mucho tiempo. A lo mejor ya, algunos dirán, pues todavía, pero pues tenemos que seguir profetizando y hablando la palabra de Dios. Mínimo, sí te puedo decir que somos más que los que empezamos esta iglesia. Y hay un versículo que a mí me gusta, me ayuda mucho, y es Dios diciéndome eso, o sea, profetiza. Y que recuerden que hubo un profeta en medio de su tierra. Que si algo van a recordar de nosotros en esta iglesia, o de mi persona, o de mi esposa, no sé, que mínimo recuerden, hubo alguien que nos predicó la palabra de Dios. Ahí en Zapopan, aquí en Valdepeñas, que predicaba la palabra de Dios con poder, que profetizaba a los huesos secos. Ahora, hay algo que va a pasar. Ahora mira, va conmigo a Ezequiel 37, 6 al 10. Le voy a dar un poquito más rápido, ahora yo lo leo para que ustedes, para no pasarme el tiempo mucho. Dice, ahora continúen conmigo en Ezequiel capítulo 37, versículo, siguiente versículo del 6 al 10. Y vamos a ver ahora transformar la fragilidad en fortaleza. Mira lo que va a pasar con esos huesos secos, porque Dios le dijo que hablara a Ezequiel esos huesos secos. Mira, ve conmigo a Ezequiel 37, versículo 8. Dice, desde el 6 mejor. Dice, así ha dicho, dice, he aquí, de 5 mejor, para que vean el contexto. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora sí el 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces aquí Dios le está diciendo a Ezequiel, mira lo que vas a decir. Y después de profetizar, mira lo que yo voy a hacer. Dice, el Señor de estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y luego piel, y luego sobre vosotros pondré mi espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Todo eso lo iba a hacer Dios en ese valle de huesos secos. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo? ¿Dios levantó esos huesos secos? O sea, Dios le había dicho a Ezequiel que profetizara esto, y Dios haría su parte. Versículo 7, ¿qué hizo Ezequiel? Profeticé, pues como me fue mandado. O sea, yo hice mi parte. Yo no veo a Ezequiel diciendo, ay Señor, mira, están bien secos. O sea, otra vez lo platicamos ahorita. ¿En serio, Señor? Mira, están bien secos. ¿Qué sirve que les predique? ¿De qué sirve que les hable? No, Ezequiel dice, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínate Ezequiel en ese momento, dice, wow, mira lo que está pasando, están levantando estos huesos secos.
Versículo 7. Y los huesos que hicieron se juntaron cada uno hueso con hueso. Se juntaron cada uno hueso con hueso. Imagínate, hermano y amigos. O sea, estos huesos estaban secos. Cualquier persona los pisaba y hacían polvo esos huesos secos. No, se empezaron a unir hueso con hueso otra vez. ¿Sabes? A lo mejor no tengo mucho tiempo, pero los huesos tienen que ver con el soporte de nuestra fe. ¿Y sabes qué es el soporte de nuestra fe? Es que Jesús resucitó. Y lo primero que tenemos que hacer, si tú y yo queremos volvernos a levantar como un buen ejército delante de Dios, aun que estemos bien secos, es que tenemos que recordar que tenemos un soporte de nuestra fe, y ese es Cristo Jesús. El soporte de nuestra fe es que Jesucristo resucitó. Y ese le da un soporte, rigidez a nuestro deseo, ¿verdad? De servir al Señor. Un músculo perdón, una parte de tu cuerpo sin hueso no se mueve. Entonces lo hueso es la parte principal, es la viga dentro de tu hueso que une, dentro de tu cuerpo, que une a todo tu cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo que sigue dice: y los huesos se juntaron, estoy leyendo el 7, cada uno hueso con hueso, versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, tendones sobre ellos. ¿Qué son los tendones? Bueno, los tendones, esa parte del cuerpo que son los tejidos que tienen la función principal de mantener fijados los músculos con los huesos. O sea, ¿de qué sirve tener un hueso pero no tienes un tendón, ese músculo que te hace mover tu brazo, tu pie? Si alguno de ustedes alguna vez le han enyesado, le han puesto alguna férula en alguna parte de una extremidad, te vas a dar cuenta que por no mover esa parte de tu cuerpo se hace más débil, ¿verdad? Incluso se adelgaza. Pero cuando ya te quitan el yeso o la fibra de vidrio, no lo sé, ¿verdad? Ya la puedes mover con más facilidad y empiezas a obtener fuerza. Los tendones hacen ese papel. ¿Y sabes qué representan los tendones para nosotros? Es esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Esa fe que se estira, que Dios permite que crezca a nosotros, que se estire y que crezca en nuestras vidas. Porque no es la misma fe cuando estábamos pequeños, sino esta fe debe ir creciendo poco a poco. Eso tiene que ver con los tendones. Pero no solamente se pusieron los tendones, versículo 7, dice, y 8, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Ahora la carne se llenó cada espacio. Si tú y yo viéramos un cuerpo sin carne, pues ¿cómo se vería? Pues se ve hasta, algunos hasta te da miedo, ¿verdad? Y, caray, hasta da asco. Pero cuando la carne ¿qué hace? La carne llena cada espacio que se necesita ser llenado en nuestro cuerpo. La carne es el cuerpo humano, es una de nuestro cuerpo humano, todo el cuerpo humano es una máquina maravillosa y posee cientos de músculos que ayudan al movimiento, que le dan estabilidad al esqueleto y llenan cada parte de nuestro cuerpo y la hacen mantener unida. Somos seres musculares y músculos que se mueven con una perfección tremenda, ¿verdad? Que hacen que nuestro cuerpo se vea como lo tenemos cada uno de nosotros. La carne protege esas áreas de nuestra vida, como el corazón, los pulmones, nuestro estómago, y llena esas áreas, ¿verdad? Para que no estén abiertas y disponibles. La carne tiene que ver con la acción que cada uno de nosotros emprendemos a Dios y que le da esa movilidad a nuestro cuerpo. La carne nos lleva a seguir sirviendo al Señor, ¿no? Y la carne nos hace levantar. El mismo acción de tener todo conectado en nuestro cuerpo nos hace levantarnos de nuestra silla y decir, hoy voy a servir al Señor. Entonces te fijas, tenemos los huesos que tienen que ver con la fe, tiene que ver con nuestro sustento en Cristo Jesús, saber las verdades en Cristo Jesús, y eso nos da ese sustento en nuestra fe. Los tendones tienen que ver con esa fe que se alarga, que crece en el Señor, y la carne tiene que ver con nuestra vida que se mueve para servir al Señor. Pero también
en el mismo libro de Ezequiel, versículo 37. Dice, y la piel, estoy leyendo el 8, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La última parte es la piel. Y la piel es todo lo de afuera, es lo que se ve en nuestro ser, es nuestra investidura, es lo que está por fuera, ¿verdad? Y la piel protege todo lo demás que está en nuestro cuerpo. La piel es lo que ve la gente, porque a lo mejor el doctor puede ver lo que está dentro de nosotros, pero la gente común, corriente, simplemente ve nuestra piel, lo de afuera. Amigos y hermanos, la piel tiene que ver con nuestras obras delante del Señor, nuestra vida delante de la gente que nos ve, nuestro testimonio, nuestra forma de ser. La piel es la realidad, lo que la gente ve en nuestras vidas, son nuestras obras. La piel es lo que el mismo Dios, el mismo testimonio que damos a la gente a nuestro alrededor. Pero faltaba algo ahí. ¿Te fijas el versículo 8? Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Estaba todo el cuerpo ya formado. Huesos secos habían vuelto a su lugar. Y luego los tendones, los que formaban, hacían que el movimiento del cuerpo humano. Después estaba la carne que había llenado cada espacio que faltaba llenar. La piel que revistió a este nuevo cuerpo que ya se estaba levantando, pero todavía faltaba el espíritu. Lo más importante. Versículos 7 y 10 de Ezequiel 37, no, del 9 y 10, Ezequiel 37, 9 al 10. Y mira lo que dice. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Y vivirán. Y vivirán, ¿verdad? O sea, este cuerpo va a volver en sí otra vez. Versículo 9 y 10, y profeticé como me había mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Dice la palabra de Dios, un ejército en extremo. En extremo. O sea, imagínate, ya estaban todos formados. ¿Dónde estaban aquellos huesos secos? ¿Dónde estaban aquellos huesos que ya no tenían esperanza? ¿Dónde estaban aquellos huesos donde ese valle, donde pues Dios le preguntó a Ezequiel, ¿cómo ves? ¿Van a vivir estos huesos secos? En gran manera, como el versículo que leyó Gaby. ¿Dónde estaba más eso? No, y ahora dice ahí la palabra de Dios que era un ejército grande en extremo. Amigos y hermanos, este es un buen cuadro de una persona que ya está completamente muerta y por ayuda de Dios es vuelta a la vida nuevamente, retoma el camino de parte de Dios. Porque dice el versículo 10 que entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, aunque ellos decían que eran un hueso secos en gran manera, y que decían que no había esperanza, porque miren el 11 otra vez, me dijo luego, hijo de hombre, miren, lean conmigo Ezequiel 37, 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ven que les dije, está hablando de la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos secos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. O sea, ellos ya eran un ejército. Ya se habían levantado otra vez, ya habían agarrado forma, ya eran un ejército bueno en gran manera, pero aún así en sus mentes decían, ¿sabes? Pereció nuestra esperanza. Y dice, ¿y qué más dice al final? Y somos del todo destruidos. Qué interesante que a veces el peor enemigo que tenemos para servir al Señor ¿sabes quiénes somos? Nosotros mismos. Porque ya cuando este cuerpo estaba formado enteramente, ellos mismos decían, no hay esperanza y somos del todo destruidos. Amigos, recuerden esto, que aunque andemos en valles de mucha oscuridad, Dios puede levantarnos nuevamente. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de esperanza, como la oportunidad que le dio al hijo pródigo.
como al pueblo de Israel, como lo levantó nuevamente. Y seguramente en tu vida o en mi vida así ha pasado, que el Señor nos ha dado nuevas oportunidades. Mira lo que dice en Ezequiel 37, 13 al 14. Dice, del 12 si quieren, dice: por tanto profetiza y diles. Otra vez Dios le está diciendo a Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. O sea, en su estado putrefacto, yo los voy a levantar y los voy a llevar otra vez a la ciudad de Israel. Versículo 13: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y sabes qué va a hacer el Señor. Versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, ¿qué significa esto? Que se sabrá que de Dios viene esta promesa cuando se abran los sepulcros, es decir, cuando el pueblo aún moribundo, el pueblo de Israel que estaba habitando en Babilonia, podría volver a vivir y podría reposar sobre su tierra. Y yo te pregunto, ¿dónde está el pueblo de Israel en este momento? ¿Cuál es su nación? ¿Dónde está viviendo en este momento, año 2020? En la tierra prometida. Entonces, ¿qué dice? La profecía del Señor fue cumplida. Y dice, y sabrán, dice, y viviréis, y sabréis, versículo 14, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué significa? ¿Dios lo hizo? Dios lo hizo. Dios cumplió su palabra, cumplió su palabra. Y aun cuando ellos creían que no había esperanza y se sentían como huesos secos, se sentían que ya no había otra oportunidad, dice que Dios puso en ellos su espíritu y vivieron nuevamente. Y vivieron con esperanza. Entonces, yo te pregunto, ¿todavía tú crees que hay esperanza? ¿Crees que Dios puede levantar a esos huesos secos? ¿Crees que Dios puede volver a levantar esa esperanza, esa fe, ese ánimo que antes tenía? El Señor puede, porque lo hizo con Israel y lo puede hacer contigo y conmigo. Hay un versículo, y ese es el último que vamos a ver el día de hoy. Ageo, ve ahí conmigo, Ageo 2:9 al 2:6 al 9. Ageo 2:6 al 9, el último que vamos a leer el día de hoy. No lo tengo aquí para que vayan ahí a verlo en sus Biblias. Ageo, ¿alguna vez lo vimos? ¿Se acuerdan que Ageo vimos alguna vez el libro de Ageo? Ageo 2:6 al 9. Mira lo que dice. Ageo 2:6 al 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Y si se van a llevar un versículo, recuerden este: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amigos, hermanos, ¿quién dice que estás viviendo los mejores años de cristiano hoy en día? ¿Quién dice que estamos viviendo los mejores años como iglesia hoy en día? ¿Quién dice que estás viviendo los mejores años como matrimonio, como hijo hoy en día? ¿Quién dice que esta palabra puede decir: Señor, si tu espíritu está en mí, voy a vivir? Y eso es justo lo que el Señor puso en nosotros, su espíritu. Y si el Espíritu de Dios lo puso en esos huesos secos y vivieron y se levantaron como un ejército en extremo, ¿qué diferencia tenemos nosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros. El mismo Espíritu se mueve dentro de nosotros, vive si hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y Él puede restaurarnos nuevamente. A lo mejor estamos pasando por estos valles de huesos secos, pues sí, es difícil, hay dificultades, desánimo, problemas,
pero no estás sola, no estás solo, porque ese Espíritu está dentro de ti. Y si el Señor Jesucristo cumplió su palabra de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Él dice, y van a ver ahí que es mi palabra lo que lo hizo, mira lo que puede hacer con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestra iglesia, porque el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. ¿Lo crees? Amén. Entonces vamos a orar. Y yo te invito, ¿verdad? Que si así está tu vida con este valle de huesos secos, pues le digas, Señor, restaura mis huesos, restaura mi fundamento que esté en el Señor, restaura mi fe, Señor, pon esa carne que me levante con ánimo, reviste mi cuerpo con tu piel, con un buen testimonio, andar con buenas obras, pero sobre todo, Señor, recuérdame que ese Espíritu Santo vive dentro de mí y que Él va a vivificarme nuevamente, va a levantarme nuevamente. ¿Sale? Oremos y ya terminamos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición pues de haber estado aquí juntos. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a la familia de David, todos los que están por allá escuchando esta palabra. Bendigo a la familia de Octavio, de Gaby, Sammy, todos los que están escuchando también esta palabra, Betty, mi esposa, Señor, y todos los que vayan a escuchar esta palabra después, Padre, yo te pido por